Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir nuevamente a un seminario de la Universidad SEMA, aunque debo decir que este va a ser el primer seminario en casi 2 años y medio que podemos volver a tener después de la cuarentena. Así que qué mejor momento para hablar que del futuro argentino, cómo podemos intentar solucionarlo, qué mecanismos tenemos para que tengamos el país que queremos tener y no el país que nos ha quedado, que no es lo mismo. En este libro que vamos a presentar ahora, la dolarización como una solución para Argentina, creo que se deben rescatar 3 elementos. El concepto de dolarización, que es como solución, como herramienta, no como objetivo en sí mismo, y que está hecho, pensado, preparado, trabajado en forma ad hoc para nuestra situación en este momento. No es algo que necesariamente pudiera ser interesante o acaparar la atención en otros mecanismos, en otros lugares, pero tratar de armar una solución justamente que sea apropiada para nuestra situación es lo importante. En SEMA nos enorgullecemos de no quedarnos solamente en la parte teórica, sino en tratar de ver cómo podemos adaptar a nuestra situación y cómo podemos tratar de preparar a las nuevas generaciones, que creo que no vinieron por obligación, sino porque no es parte de una materia, a tratar de corregir los errores que hasta en Argentina hasta ahora hemos cometido y de nuevo prepararnos para un futuro. No les voy a leer los currículums de los oradores porque son demasiado conocidos, tenemos nada más que hasta las 7:30. Si empiezo con los currículums sería extremadamente extenso. Tenemos el gusto de que presenten el libro del señor Emilio Campo y de Nicolás Kachanowski, los señores Pablo Guidotti y Ricardo López Murphy. Y después nos peleamos. Una vez que ellos hayan hecho las preguntas, tomaremos las preguntas del público. Con esto empezamos esto es una jornada de trabajo, aunque espero que sea lo más agradable posible. Gracias a todos. Pablo. Gracias, Diana. Bueno, primero quiero agradecer a SEMA por la invitación a este evento y a Emilio, obviamente. Este no funciona. Este sí funciona porque ya venía haciendo ruido. Bueno, ahí sí. Ahí, ¿me escuchan? Bien. Entonces, era básicamente lo que dije, fue un agradecimiento a SEMA, a Emilio. Sí, está muy lejos. Ah, soy yo entonces. Bueno, ahí sí, perfecto. Entonces, bueno, un poco, digamos, la sesión de hoy, o sea, la palabra dolarización tiene muchos significados, desde la elección que la gente hace por utilizar dólares cuando desconfía de la moneda local, desde políticas, por ejemplo, de denominación de contratos en dólares, como políticas que incluso el Estado puede hacer para generar más credibilidad, aunque de pronto puede estar perdiendo cierta flexibilidad en su política monetaria. Pero la tercera acepción es cuando un país directamente adopta la moneda de otro país como suya, o incluso digamos, adopta una moneda nueva, como es el caso de las uniones monetarias, en particular, por ejemplo, la más conocida, que fue con la creación del euro. Entonces, la primera cosa que quiero hacer es primero felicitar a Emilio y Nicolás por el libro que han escrito. Creo que es un libro que da seriedad a una discusión que de pronto en países como la Argentina, donde vivimos atados a la coyuntura, bueno, parece como que la dolarización es una solución mágica, ¿sí? Entonces creo que el trabajo de ellos es un trabajo que le da sustancia a la discusión. Discuten también experiencias internacionales, algunas que han subsistido, que le han ido bien, otras que han fracasado. Pero lo importante es que, digamos, cuando uno habla de dolarización de esta manera, hay que entender que es una decisión muy importante que un país toma y que tiene que ver con la elección de las instituciones en materia monetaria. O sea, que no es una propuesta esotérica y es en realidad parte de una gama
de alternativas que los países tienen, desde tipos de cambio flexible, tipos de cambio fijo, dolarización, uniones monetarias, y dentro de eso también hay su gama, ¿sí? Y, digamos, y menciono el tema de las uniones monetarias porque, como supimos ver ahí por el 2012, bueno, países como Grecia, por ejemplo, que enfrentaron graves crisis dentro del contexto de la zona euro, bueno, enfrentaron problemas y preguntas similares a las que, digamos, enfrentaría un país con tipo de cambio fijo, y de hecho, digamos, el famoso término de Grexit tiene que ver precisamente con eso. Cuando analizamos desde el punto de vista de la teoría económica, digamos, en la elección de esquema monetario, cambiario, por un lado, digamos, es claro que el principal objetivo de una dolarización es el de tener, obviamente, credibilidad monetaria, porque básicamente pierde, abandona la posibilidad de hacer política monetaria, digamos, propia. Y obviamente que la contrapartida de esto es precisamente si es que uno pierde las ventajas de tener una política monetaria independiente. Y entonces está este trade-off que se genera entre más credibilidad y, o, digamos, tener un instrumento más flexible para la política económica. Y en general la teoría lo que dice es que países que están sujetos a muchos shocks reales, incluyendo como shocks reales a los que vienen del mercado de capitales, ¿sí? Bueno, no es aconsejable tener, digamos, un tipo de cambio fijo o en su evento un esquema de dolarización, y si ese tipo de esquema es relativamente conveniente en países que enfrentan una historia de altísima inestabilidad monetaria y falta de credibilidad en sus instituciones o en su banco central. Y esto explica, por ejemplo, por qué durante los 70, 80, donde muchas economías en desarrollo tenían mucha inestabilidad financiera, bueno, los regímenes monetarios vigentes eran en general regímenes de tipo de cambio fijo, y luego cuando empiezan la globalización financiera, las crisis en mercados emergentes, vemos que muchos países en ese momento pasan a tener regímenes de tipo de cambio flexible. Entonces, cuando resumimos los beneficios potenciales de una dolarización, obviamente la mayor credibilidad en la estabilidad de precios, disminuye claramente el riesgo en los sistemas financieros, que muchas veces son dolarizados, y muchas veces entonces hay, a pesar de que haya un matching entre activos y pasivos denominados en dólares, bueno, muchas veces en realidad los activos o los créditos en dólares no responden a empresas que efectivamente reciben dólares en sus ingresos, y por lo tanto eso genera riesgo. Hay obviamente un menor riesgo de transferencia para la inversión directa externa, incluso el desarrollo de un mercado de capitales doméstico permite una mejor cobertura de las inversiones externas en un país. En general, un esquema dolarizado hace más fácil la integración comercial con el resto del mundo, y con cuentas fiscales ordenadas puede reducir el riesgo país, precisamente porque reduce el riesgo cambiario y los problemas asociados con eso. ¿Cuáles son los costos? Bueno, un costo obvio es la pérdida de señoreaje, ¿sí? En su momento, en 1982, Stan Fisher hizo un famoso paper que se llamaba The Seigniorage and the Case for a National Money, en el cual calculaba el señoreaje para, digamos, todas las economías en las cuales había datos, y por ejemplo para la Argentina representaba en los 70, 40% de los ingresos estatales, ¿sí? Y luego concluía, después de ese cálculo, que, digamos, todo lo que ganaba Estados Unidos por emitir dólares, que luego eran utilizados en un montón de economías en desarrollo.
Habíamos ya mencionado la pérdida de independencia de la política monetaria. Algunos argumentan sobre la pérdida de prestamista de última instancia, que vamos a hablar en un ratito, en el sistema financiero. Y luego, digamos, yo creo que en todo esto lo que hay que reconocer de entrada es que hay consideraciones políticas importantes, en particular si esto es una decisión unilateral del país o si estamos en el contexto de un acuerdo. Y luego, digamos, hay un último tema que es si existe una salida, una estrategia de salida eventualmente de la dolarización. Yo mencioné el Grexit de antes como una preocupación. En el caso de la zona euro, esto legalmente no está permitido, pero es, digamos, dado los ejemplos que Emilio y Nicolás discuten de países que revirtieron, como Zimbabue, Liberia, qué sé yo, bueno, es una pregunta relevante para hacer. Yo lo que quiero hacer es contarles un poco la discusión sobre dolarización que se dio hacia fines de la década de los 90, como un ejemplo de discusión institucional de la dolarización. O sea, en el mundo es como que tenemos casos donde la dolarización se adopta como una medida de emergencia, caso Ecuador, ¿sí? Pero en la Argentina esta discusión se dio con un carácter institucional y quiero resaltar esa característica. Esto ocurre más o menos hacia principios del año 98, luego de que, digamos, la convertibilidad recibe el impacto, aunque por tiempo bastante limitado, de un ataque especulativo que se produce contra Hong Kong, que es de alguna manera la caja de conversión por excelencia. En ese momento estaba vigente el régimen de convertibilidad, que era mucho más que un tipo de cambio fijo. Era todo un contexto de fuertes reformas en varias áreas, fiscales, regulatorias, monetarias, con la Carta Orgánica del Banco Central del 92. Y, digamos, la convertibilidad había pasado un test muy importante durante el año 95, donde se produjo el famoso efecto tequila a raíz de la devaluación de México en diciembre del 94, que en la Argentina generó una fuerte corrida y una fuerte crisis bancaria. Pero luego de eso, de haberse superado incluso con nuevas reformas, la Argentina creció el 8% en el 97, incluso creció en el 98, 4%, pero seguía estando esta idea de que a pesar que era un régimen creíble para los mercados, para la mayoría de los observadores, bueno, seguía adoleciendo de la falta de credibilidad de los tipos de cambio fijo. Y que entonces, cuando ocurrió un problema, bueno, Argentina estaba como primero en la lista. Y entonces, en este contexto, nos hicimos la pregunta de si se podía mejorar el sistema monetario y surgió la idea de adoptar la dolarización, y esto en particular surgió hablando con Larry Summers en el contexto del G22, que era el precursor del G20. Larry y yo éramos deputies en esas reuniones, así que nos vimos bastante, y en esa época me enteré que Larry había estado pensando en los temas de dolarización cuando él había sido economista jefe del Banco Mundial. Y entonces, digamos, en ese momento, fíjense ustedes que comparado con lo que es hoy, la situación fiscal era sostenible, había un superávit primario, un déficit de poco más de 1% del producto, la deuda producto era menor al 40%, ¿sí? O sea que, digamos, la sensación es que era un buen momento como para, digamos, dar por ahí eventualmente un paso más. Entonces hubo una discusión que se fue generando con el Tesoro americano y con la Reserva Federal. Larry era muy supportive de la idea. En la Reserva Federal, Alan Greenspan y Alice Rivlin, que era la segunda, también,
Pero obviamente, digamos, el staff de la Reserva Federal, en particular Karen Johnson, que era la más importante, tenía las dudas que uno tiene, digamos, en este contexto sobre la pérdida de un instrumento de potencial de política económica. En ese momento, digamos, en el Departamento de Investigaciones del BID, donde estaba Ricardo Hausmann, ellos dedicaron también mucho tiempo a analizar el tema, en particular la idea de la independencia de la política monetaria, sobre si efectivamente los países que habían estado cambiando a tipos de cambio flexible estaban utilizando esa flexibilidad. Y la conclusión que ellos llegaron es que en la práctica no lo estaban utilizando por problemas de credibilidad que seguían, que subsistían, y de hecho eso también genera luego el concepto de fear of floating, miedo a flotar, que aparece en los trabajos de Guillermo Calvo y Carmen Rey. Bueno, en este contexto, nosotros cuando hablamos con Estados Unidos, lo que concebimos la dolarización o la potencial dolarización era primero como, digamos, como una decisión fundamental que requería el consenso político de todos lados y que tenía que pasar por el Congreso, y por eso en las discusiones hablamos con todos los candidatos a ministros de Economía de los distintos candidatos. De hecho, dentro del radicalismo iniciamos la conversación con Ricardo, con Rodríguez Llavarini y con José Luis Machinea, y con Jorge Remes por el lado del peronismo, como para, digamos, contarle la idea, y esto obviamente no iba a ser una idea, no iba a ser una decisión que se iba a tomar durante el gobierno nuestro, sino que era algo que iba a pasar de un gobierno a otro posiblemente, y que la idea era hacer un acuerdo monetario con Estados Unidos, no una decisión unilateral, porque uno tiene que ser consciente de alguna manera de los riesgos políticos que se generan con cualquiera de estas decisiones. De hecho, por ejemplo, en el libro de Emilio y Nicolás, ellos describen los problemas que sufre Panamá durante la época de Noriega, que termina en una fuerte crisis bancaria, precisamente por el enfrentamiento que se genera en ese momento con Estados Unidos. ¿En qué consistía el acuerdo monetario? Bueno, primera cosa, queríamos que se devuelva a la Argentina el señoriaje, que calculamos en ese momento en un flujo anual de 700 millones de dólares. Había toda una cuestión, una consideración con respecto a la dinámica del señoriaje futuro, dado que uno podía esperar que con mayor estabilidad la demanda por dinero iba a aumentar. Entonces, bueno, hay toda una serie de cálculos que están en un trabajo que publicamos con Andrew Powell, siendo los dos, yo por el lado de economía y él por el lado del central, los que, digamos, hablaban con las autoridades de Estados Unidos. Interesantemente, Larry Summers, que luego es secretario del Tesoro, estaba de acuerdo con la devolución del señoriaje. Y de hecho hubo un senador, Connie Mack, de Florida, que incluso introdujo una legislación, un proyecto de ley en el Congreso norteamericano, ya cuando el tema había medio salido de la discusión en la Argentina, justamente proponiendo que para los países que dolaricen, Estados Unidos devuelva el señoriaje, ¿sí? Interesantemente, todos los proyectos de ley en Estados Unidos tienen que tener un rating de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dice si es algo que cuesta al Estado, si es neutral o si el Estado gana plata con eso. Y la respuesta de la Oficina del Congreso fue que era neutral, o sea que ellos reconocían que estaban devolviendo un ingreso que, digamos, que recibía, digamos, el país por la utilización de la moneda. Bueno, digamos, ¿cuál era el uso que había que darle o que queríamos darle? Bueno, precisamente lo que queríamos hacer es que ese flujo fuese un colateral para una línea de crédito del Fed al Banco Central, para que el Banco Central pudiese ser prestamista de última instancia en dólares, ¿sí? Lo hablamos con la Reserva Federal y ellos contestaron que no tenían absolutamente ningún problema.
porque obviamente era un colateral triple A, siendo flujos entonces que devolvía el gobierno americano. Entonces, digamos, bueno, estudiamos el tema, el potencial, o sea, teníamos obviamente la eliminación del riesgo cambiario, estimamos la reducción de riesgo país. Fíjense ustedes que en ese momento Argentina tenía un rating crediticio de AA+, o sea, estaba a un solo paso de ser grado de inversión, y por lo tanto, digamos, pensábamos que este tipo de medida podía contribuir a llegar a grado de inversión. En ese momento la Argentina tenía un spread crediticio menor que el de Brasil y menor que el de México, ¿sí? O sea, totalmente distinto a lo que ocurre hoy. Y de alguna manera esta línea de crédito y esta capacidad que uno le otorgaba al Banco Central de ser prestamista de última instancia respondía digamos, a la pregunta de si, digamos, si desaparecía el prestamista de última instancia. La Argentina venía de la crisis del tequila, así que podíamos cuantificar también un poco qué nivel de liquidez el Banco Central necesitaba para, digamos, intervenir digamos, en el mercado financiero. Bueno, digamos, aunque no lo analizamos en ese momento, porque no era básicamente lo que estábamos discutiendo, el tema de la eventual salida de un régimen de dolarización, supongamos que uno dice, bueno, dolarizo y me equivoqué, ¿sí? Bueno, yo siempre pensé que la dolarización uno la puede ver como un régimen de carácter permanente, pero también es cierto que si uno decidiera reintroducir una moneda doméstica, tiene la gran ventaja que tiene todo el tiempo para hacer las instituciones creíbles, que permiten después la introducción de una moneda, tal como ocurrió, por ejemplo, en las digamos, países de la Unión Soviética. O sea, es un ejercicio que uno lo hace desde la estabilidad y no desde, digamos, la crisis. O sea que, digamos, eventualmente eso puede estar perfectamente sobre la mesa. Voy a terminar simplemente diciendo, bueno, ¿qué pasa 25 años después de eso, hoy, digamos? Bueno, yo hoy soy mucho menos, digamos, creo que no están dadas las condiciones para que la Argentina dolarice, no están dadas las precondiciones fiscales. Yo no creo que la dolarización de por sí sea el mecanismo que genere la disciplina fiscal. Yo creo que los países tienen que tener disciplina fiscal y estamos muy lejos. Tenemos un excesivo gasto público, un excesivo déficit, una deuda insostenible, una estructura impositiva que es básicamente anticrecimiento, y eso no lo va a resolver la dolarización. O sea que deberíamos recorrer un gran camino. No hay credibilidad en las instituciones monetarias, ¿sí? O sea, la Argentina se ha debatido desde la salida de la convertibilidad entre qué régimen monetario, cambiario utilizar, sin tener en realidad mucha sustancia en esa discusión. Hablamos de un MULC, mercado único y libre de cambio, que nunca fue ni único ni libre, ni mercado. Cuando se intentó en el gobierno de Macri ir a un inflation targeting, no se sabe bien por qué se decidió eso, y se decidió en un contexto en el cual ni siquiera había índice de precios, ¿sí? O sea, y hoy estamos en una especie de crawling peg con fuertes controles cambiarios. O sea, la Argentina es como que fue muy ambigua en su historia reciente con respecto a qué instituciones monetarias quieren. Y entonces, nada, esa es una discusión que hay que tener de manera, digamos, que incluya a todos, digamos, los sectores que tienen importancia de decisión. La Argentina tiene una fuerte historia de sacar leyes y después el gobierno que le sigue las anula. O sea, una decisión como dolarizar no es una decisión que puede estar sujeta a
esa incertidumbre. También creo que la economía tiene que estar más integrada al comercio internacional, que también es otra decisión para mejorar la credibilidad. Yo creo que hoy no existe absolutamente consenso político en una decisión de esta envergadura. Y finalmente, digamos, hoy en día uno puede preguntarse si es mejor la opción de dolarizar o eventualmente hacer una unión monetaria dentro de América Latina, ya que muchos bancos centrales se han modernizado y han logrado la estabilidad. La realidad es que la Argentina debería pasar por lo menos una década, como lo hicieron otros bancos centrales de América Latina, para construir credibilidad antes de poder entrar en esa conversación. En el año 2019, Brasil, especialmente Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, mostraron una gran disposición a que Brasil explorara una moneda conjunta con la Argentina, con un banco central conjunto, o sea, digamos, una nueva institución, como básicamente digamos, ellos lo veían como una forma de ayudar, digamos, a la Argentina a conseguir estabilidad monetaria. Nada, son opciones dentro de las que uno tiene. Obviamente que en el caso ese particular de Brasil, que lamentablemente Bolsonaro mencionó en reuniones con empresarios cuando vino a la Argentina, obviamente el Banco Central de Brasil no estaba de acuerdo para nada. Y bueno, digamos, o sea, yo creo que hoy en día me parece que es una discusión, digamos, profunda, pero al mismo tiempo creo que la Argentina está, pero años luz de poder definir algo así. Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad del SEMA y a los autores por invitarme a hacer esta presentación. La verdad que me entretuve leyendo el libro y me obligó a pensar en varias dimensiones los problemas que tenemos que enfrentar. Mi forma de pensar el problema es volver para atrás y preguntarme a mí mismo por qué con el esfuerzo que se hizo durante la caja de conversión no alcanzó. O sea, y creo que cuando uno se pone en esa perspectiva, muchas de las preguntas que hay que contestar para la dolarización están ahí. Una cuestión muy clara es que resolver este problema y la pérdida de la capacidad de generar ingresos monetarios desde la autoridad monetaria es que requiere un cierre fiscal y en realidad requiere un cierre fiscal intertemporal. En realidad en la experiencia de los 90 el cierre intertemporal era mejor que el cierre corriente. Eso es algo que pocas veces se tiene presente, pero es muy significativo para entender las dificultades y también las oportunidades. El cierre fiscal era más grande porque en realidad estábamos pagando dos sistemas previsionales al mismo tiempo, el viejo sistema y el nuevo sistema. Si uno hacía la cuenta intertemporal, la situación fiscal era aún más sólida que la que describía Pablo, porque había ahí un componente de deuda implícita que se iba reduciendo. Aún bajo esas circunstancias, no alcanzaba. Si uno tuviera que pensar qué deberíamos haber hecho, ¿vieron estas cosas? Cuando uno está llegando a muy viejito, se empieza a preguntar qué hubiera hecho muchos años atrás, en muchos temas. Es una pregunta complicada a veces. En esa pregunta
mi respuesta hoy es que quizás habíamos requerido más esfuerzo fiscal. Un poco en la línea de Pablo, los casos exitosos tuvieron superávit fiscal. Hong Kong tenía un superávit fiscal muy, muy importante y eso fue muy decisivo en el challenge que soportó. Y yo tiendo a pensar que ese es un tema central en la Argentina, en la viabilidad, en la solvencia intertemporal. El segundo tema, pensando para atrás, siempre teniendo como visión que la dolarización es un paso más. Pensando para atrás, yo diría, si el tipo de cambio es inflexible y el dólar es inflexible, algo tiene que ceder. Algo tiene que ser flexible en la economía. Si el tipo de cambio es flexible o la moneda no es propia, algo tiene que corregir, algo tiene que ser lo que ajusta a los movimientos de oferta y demanda. Y lógicamente ahí hay dos tópicos muy centrales. Uno es la flexibilidad del gasto público, que no es lo mismo que la solvencia intertemporal. Y lo segundo es la cuestión empresaria y laboral, pero sobre todo laboral, o sea, en última instancia, los salarios que podemos pagar es la productividad por los términos de intercambio externos. Si los términos de intercambio, precios externos se caen dramáticamente como ocurrió entre el 98 y el 2001, yo recuerdo que cuando se calibró la convertibilidad, no cuando se la llevó adelante, sino 2 años antes, yo trabajé en eso. Y me acuerdo que el supuesto que habíamos adoptado allá en mayo del 89 era que la inflación del dólar iba a ser 4% por año. ¿Por qué adoptamos ese supuesto? ¿Por qué lo adopté yo, que estuve en esa tarea? Porque era la inflación que habíamos tenido entre 1929 y 1989. No era un supuesto muy interesante ni muy inteligente, pero tenía cierta robustez. La realidad es que cuando uno miraba los precios del 2001, en vez de ser 50, 60% más alto de lo del año 91, eran menos 10% de los del año 91. O sea, la Argentina sufrió una deflación de sus precios de exportación de una magnitud no pensada. Y acá viene el tercer elemento que yo quisiera enfatizar. ¿Cuál es la lógica cuando empezamos a pensar en una solución como esta? Se llevó adelante en marzo del 91, pero los que habíamos pensado en esto, lo habíamos pensado bastante atrás. ¿En qué habíamos pensado? En que una economía como la Argentina tenía menor volatilidad de los precios externos, como digamos el cobre o el petróleo fluctuaban mucho con la actividad industrial. Los productos agrícolas, que eran la base de nuestros recursos naturales, tenían menor fluctuación. Es decir, si uno miraba las series históricas, era más fácil que no tuviéramos un shock muy considerable en un caso de producciones agrícolas que en el caso chileno o venezolano. Entonces, un poco el argumento era los riesgos que corremos son menores. La verdad es que el shock que recibimos desde el 98 al 2001 fue brutal. Yo creo que la razón básica de la caída de la convertibilidad fue esa, el terrible shock externo. Del que poca gente habla, pero fue terrible el shock, incluyendo el efecto de Brasil en ese shock. El cuarto tema tiene que ver con la cuestión financiera, que es en general la moneda y el crédito están muy vinculadas. No es lo mismo, pero la moneda y el crédito están muy vinculadas y yo no digo prestamista de última instancia, pero cualquier sistema, sea una caja de conversión, cualquiera que sea, no haya banco central, la autoridad financiera regulatoria tiene que tener algún mecanismo para atenuar las crisis de liquidez. Y ese mecanismo requiere recursos reales o acceso al crédito. Parte
el supuesto que teníamos en esa época era que dejábamos abierto la ventanilla del fondo como un soporte adicional al soporte que ya había de la convertibilidad. El quinto tema que está ahí vinculado, lo mencionó Pablo, que es el de el señorazgo, que eso, los números pueden hacerse distintos números, a mí alguna vez que lo hice me daba un poco más, pero sin duda el costo de ir a un régimen sin compensación o aún con esa compensación modesta que hablaba Pablo, no es menor, pero era un número modesto. Yo digo, ¿por qué digo modesto? Bueno, las bases monetarias de países como Japón son 100%, el Reino Unido tiene casi 90-100% del PBI en M1, es decir, nosotros tenemos un poquito menos de 5 puntos del PBI, pero con los experimentos monetarios que hacemos todo el tiempo. Entonces, ese era el quinto problema, que no es un problema menor si el tamaño es del 40 o del 50% del PBI. El sexto problema que lógicamente uno se plantea en estas cuestiones es si realmente nuestras crisis son debidas al dinero e incluso al fisco. Y en realidad, detrás del fisco y detrás del dinero hay una profunda crisis institucional, política y cultural. Y eso no es un tema menor ni fácilmente superable. En nuestra sociedad hay gente que cree que imprimiendo papel pintado las cosas van mejor. A mí me resultó siempre absurdo, pero nos obliga a una discusión. Ustedes han visto que una de las cosas que dicen que la Argentina está cambiando es que hay mucha gente que ahora que le preguntan, ¿usted cree que la inflación es un fenómeno monetario? Ya casi el 70% contesta que sí. Antes contestaba que era culpa de los empresarios, de los especuladores. Ha cambiado, pero fíjense que una cosa que donde uno reflexiona un ratito se da cuenta que no puede ser otra cosa que un fenómeno monetario, más allá de quien lo haya dicho. Si no hay dinero, que hay precio relativo, ¿no? Los precios monetarios necesitan la introducción de dinero. Es tan simple como eso. Pero bueno, eso nos ha costado enormemente. Y yo digo, la crisis cultural y política e institucional que tiene Argentina es muy profunda, no tiene un atajo. Y ahí viene un riesgo con esta cuestión, no de los autores, pero yo mucha gente la he visto muy entusiasmada, como que hacer esto nos obviaría tantos problemas y produciría un fenómeno de recuperación de credibilidad inmediato, que no tendríamos que hacer todo el esfuerzo que de otra manera hay que hacer. Y yo creo que ese sería un inmenso error. Es decir, acá hay que hacer en Argentina, cualquiera sea el plan, con dolarización, sin dolarización, cualquiera sea, hay que hacer un esfuerzo de reforma laboral inmenso, de reformas regulatorias inmenso, de reforma fiscal inmensa, de reforma financiera importante. Y tenemos que hacerlo en términos no solo corrientes, sino intertemporales. Tenemos que hacer viable las deudas en Argentina. Eso acá no es viable ni el sistema previsional, está absolutamente quebrado a nivel provincial y a nivel federal, y todas las reformas que se proponen hoy en el Congreso de la Nación, digo, yo me he levantado una votación para venir acá a testimoniar, todas las reformas que se proponen son para agravar el problema, no para simplificarlo. Entonces, esa restricción no es operativa para la dolarización, como yo lo discutía con Emilio. Cualquiera sea el programa, hay que hacer lo mismo. O sea, no es la cuestión de discutir estos temas. Estos temas hay que hacerlo independientemente de que uno dolarice o no dolarice, pero partir del supuesto que los hicimos y avanzar hacia la dolarización me parece que elude una dificultad monumental que hay
en nuestro país. Por último, a mí me parece muy bien tratar este tema. Me parece sano porque ayuda a pensar. Ayuda a pensar la vinculación entre el fisco, la moneda y el crédito, la moneda y el sistema regulatorio, la moneda y la legislación laboral, los precios internos y los precios externos. Pablo decía que una economía abierta da más credibilidad, pero también da más margen de asignación. Es decir, ¿por qué economías como Hong Kong tuvieron tanto margen? Por una economía de servicio como Panamá. Ahí no hay recursos naturales. El problema de economías como las nuestras son los recursos naturales que cuando suben de precio, hemos soportado hasta los Kirchner con un precio de la soja alto. No digo, es que yo no explico cómo no estamos peor. Pero bueno, con precios altos todo se perdona. Entonces, los recursos naturales dan un margen de fluctuación enorme, como lo dan los movimientos de capitales. Y es lógico que una economía pequeña como la nuestra sea muy sensible a ese tema. Y ese problema es tanto más grande cuanto menos abierta la economía. Si la economía fuera totalmente abierta, prácticamente el problema sería irrelevante, porque uno ajustaría muy rápidamente lo que no vende adentro, lo vende afuera, lo que ve, no, si tiene ingreso de capital, lo compra de afuera y ya está. El problema es cuando fluctúa mucho el tipo de cambio real, porque la economía no solo es cerrada, sino que tiene muchos bienes domésticos. Y ese tema de abrir la economía no es un tema menor, está en el corazón de los problemas que nosotros sufrimos. Yo le decía a Emilio que a mí me parecía que era una discusión muy valiosa, muy sana, muy educadora. Y ahí quiero ir una cosa del libro y con esto cierro. La historia monetaria. Hacen un esfuerzo sobre nuestra historia monetaria y sobre otros experimentos en el resto del mundo, que vale el libro aunque uno no crea una palabra sobre si hay que dolarizar o no. Lo interesante es la historia de las otras experiencias y nuestra propia historia monetaria. Y acá vienen dos cosas. No solo la historia inflacionaria, que es una parte de nuestra historia, sino la historia del gaucho banking. O sea, el Review of River Plate, que era una revista de economía muy vieja de Argentina, muchos años atrás, uno de los temas que hablaba siempre del gaucho banking. Nosotros hemos tenido problemas con los bancos siempre, porque uno de los mecanismos de captura de las transferencias de riqueza era tener crédito y no pagarlo en los términos que estaba previsto. Eso ha sido un mecanismo de enriquecimiento formidable. Yo creo que mucho del liderazgo anterior a Perón desapareció, entre otras porque le licuaron la deuda. Entonces ya no tenían más que hacer en la política. Que ya Perón les resolvió el problema, les liquidó las deudas. Antes de Perón había estabilidad. Argentina tuvo entre 1890 y 1943 menos inflación que Estados Unidos, creció más. Pero teníamos problemas bancarios en ese contexto, con prima de riesgo muy baja, en ese contexto teníamos problemas bancarios. Digo, para entender la naturaleza de los conflictos culturales y sociales. Pero de todas maneras me pareció una oportunidad formidable de discutir una agenda para el futuro. Por eso vine y falté a la votación, que cuando vi que votaban todos iguales dije, no se necesita que esté yo acá, así que me puedo ir. Por suerte bajábamos los impuestos, así que me podía ir. Si era para el otro lado no me iba. Gracias. Supongo que estarán tan sorprendidos como yo de que Ricardo esté de acuerdo con la diputada Vallejos de que los recursos naturales son una maldición, porque culpa de eso hemos soportado a los Kirchner. Le has dado la razón. Bueno, a ver si lo conectamos a Nico. Y no sé. Ahora.
Él está en Denver y va a participar en forma remota. Y si nos corremos un segundito, porque si no está proyectando en tu cara. Hola, hola, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Diana Mondino, a la Universidad del SEMA por prestarnos este espacio, a los panelistas, por supuesto, y a la audiencia, ¿no?, por dedicarnos tiempo a nosotros. Quiero enfocarme brevemente en la motivación que nos llevó a Emilio y a mí a trabajar este tema. Si me dan un segundo. Ok. ¿Por qué hablar de dolarización? ¿Por qué una reforma tan radical? Y quiero primero mostrarle unos datos, tratar de, como se dice, mirar el bosque en lugar del árbol. Ahí ven un número, 60. 60 es la inflación promedio que tiene Argentina desde mediados del 40 a la fecha. Argentina tiene 8 décadas prácticamente de inflación alta y volátil. Esto quiere decir que el problema de inflación de Argentina no es de hoy, no es de elegir al presidente del Banco Central correcto, es un problema más profundo. Todos los gobiernos sufren inflación de una manera u otra. Esta parte de la historia argentina es un problema institucional y cultural. Los problemas institucionales requieren soluciones institucionales, no únicamente de personas. Entonces, acá tenemos la vida de Argentina es inflación insoportable, ¿no? Un 60% promedio anual no sorprende, ¿no?, las dificultades que tiene el país. Segundo dato que quiero compartir es la evolución del ranking de Argentina en términos de ingreso per cápita. Y si ven, también en las últimas décadas, Argentina es la línea azul, hay una tendencia a la baja. Y parte de lo que nos motiva es darle una solución a esa tendencia argentina. Una buena política económica te puede ayudar en el corto plazo, pero revertir la tendencia requiere un shock institucional. Hay que cambiar las reglas del juego, hay que cambiar los incentivos. Lo que estoy tratando de transmitir es tomar conciencia, cuando tomamos distancia en la historia, de cuál es el camino que Argentina está siguiendo. Lo próximo que quiero compartir es una lección de Ecuador. Hace poco el presidente Yamil Mahuad de Ecuador publicó un libro, así dolarizamos Ecuador, y Alfredo Arizaga, que fue uno de los protagonistas del proceso de dolarización en Ecuador, comparte unas reflexiones en el libro y dice algo interesante. Él está no respondiendo a la pregunta, 20 años después, ¿por qué dolarizaron? ¿Fue por la crisis económica y financiera en Ecuador? Y él dice, fue más que eso. Fue una respuesta a 2 décadas perdidas. Están pensando en una solución más profunda de la crisis económica actual. Hay que cambiar la tendencia que tiene el país. Y eso fue parte del gran aporte de la dolarización en Ecuador. Volviendo a Argentina, el diagnóstico que tenemos, las preocupaciones que vemos, es que la moneda argentina, el peso, es, en términos prácticos, quizás irrecuperable. De nuevo, 60% de inflación en 80 años. No hay política monetaria, gobierno que doma la bestia. Aceptar que, de facto, Argentina tiene un alto grado de dolarización. Transacciones que se hacen en dólares, pensamos en dólares, ahorramos en dólares. Para bien o para mal, ya hemos elegido el dólar y eso tiene que ser parte del cálculo. Ahora, es hablar de una dolarización, ¿no? Eliminar el peso, etcétera, una rareza. Estamos locos. Diría que no. ¿Sí? En el mundo hay 195 países, alrededor de 100 fijan el valor de su moneda o están dolarizados de una manera u otra. Siglo XIX en Argentina las provincias utilizaban monedas extranjeras. En América Latina tenemos 3 casos muy importantes. Ecuador, dolarizado ya 22 años, El Salvador, 21 años de dolarización, Panamá, dolarizado desde su independencia ya más de 100 años. Si bien la eurozona no es estrictamente hablando una dolarización, los países que usan el euro no tienen su moneda propia, tienen una moneda compartida. Por lo tanto, no tenemos que pensar en una dolarización como una rareza, digamos. Un punto importante que mencionamos en el libro con Emilio es lecciones de países que desdolarizan. Y nos parece que hay 2 casos interesantes que ilustran estas cuestiones. El primero es Zimbabue,
que desdolariza en una situación de desequilibrio fiscal con un gobierno autoritario, y al salir de la dolarización vuelven a un escenario de hiperinflación o de alta inflación. El otro caso es República Dominicana, que desdolariza y mantiene una baja inflación igual o incluso menor que la de Estados Unidos. Entonces, desdolarizar no es fácil, pero es posible. Y lo que es fundamental es quién y por qué quiere desdolarizar. No es lo mismo cuando Rafael Correa quería desdolarizar en Ecuador que el caso, por ejemplo, de República Dominicana. Por lo tanto, una dolarización no implica, nunca jamás, Argentina puede considerar tener una moneda seria. Veamos un problema en la política argentina. El sistema político es incapaz de, y lo resalto, ¿no?, cumplir el mandato constitucional de preservar el valor de la moneda. No pueden, o no quieren, o cual sea el problema, hay una falla crónica aquí. Por lo tanto, el peso no cumple las funciones de una buena moneda. Las famosas 3 funciones, medio de cambio, unidad de cuenta, definitivamente no es reserva de valor. Si no hay una moneda estable, la economía no puede crecer. Nosotros no decimos que la dolarización sea mágica, produzca atajos, pero es necesario tener moneda estable. Si no, las otras reformas no van a terminar de funcionar. La inflación se va a comer al resto de la economía. Lo que vemos en la experiencia de otros países, que una dolarización te da estabilidad de precios. De nuevo, puede ser no suficiente para crecer, pero sí es necesario. Necesitamos estabilidad de precios. Y lo que estoy tratando de transmitir es que la historia argentina, las instituciones argentinas, nos muestran que no podemos. De 1945 a la fecha hemos tratado prácticamente todo régimen de política monetaria que podemos pensar, y todas han terminado en una crisis de una manera u otra. Prácticamente lo único que no hemos tratado es una dolarización, pero hemos probado de todo. Somos el laboratorio número 1 de experimentos monetarios. Y acá quiero resaltar el problema de credibilidad, porque hay 2 cuestiones. El primero es, el sistema político no es creíble. En eso creo que estamos de acuerdo, pero lo que a veces nos olvidamos es que el sistema político argentino actual no puede generar credibilidad. Y esto es un callejón sin salida. A mí no alcanza con diseñar, para dar un ejemplo que hemos escuchado recientemente, ¿no?, técnicamente hablando, la perfecta ley de independencia del Banco Central, si dicha ley no es creíble. El problema es esa imposibilidad de crear credibilidad. Entonces la credibilidad hay que traerla de algún otro lado, hay que importarla. Algo que nos preocupa es no tenemos margen para que el próximo plan antiinflacionario fracase. Todavía estamos pagando las cuentas de la crisis del 2001, tuvimos una fuerte crisis con Cambiemos, otra crisis fuerte, si este plan falla, estamos al borde de una. ¿A dónde va a llevar la pobreza en Argentina? ¿A dónde va a llevar los problemas económicos en Argentina? Nuestra preocupación es, con la reforma que diseñamos, como mencionaba Diana, pensada para Argentina, es minimizar la probabilidad de fracaso, por el alto costo que ese fracaso puede traer. Entonces, déjenme resumir un poco el mensaje que quiero transmitir. Lo que estamos viendo es una dolarización, no una solución extrema para un caso extremo. Argentina es un caso extremo, no es un caso normal. Y le voy a tomar prestada una analogía a Emilio. Si estás en la selva solo, se te viene un león hambriento enfrente, tenés una pistola y te queda una última bala en la recámara. No podés fallar. Tenés que apuntar bien, tenés que diseñar bien la reforma, tenés que estar seguro que no va a cerrar, porque estás contra las cuerdas. De ahí nuestra motivación. En esta propuesta de dolarización hay otras distintas, es minimizar esa probabilidad de fracaso. Uno de los mensajes que creo que enviamos en el libro, sin romantizar una dolarización, mostrando los costos y beneficios, es que las experiencias en el neto son positivas. Un punto importante que quiero resaltar, creo que me gustaría que quede claro, es que una dolarización no es simplemente adoptar un régimen fuerte de tipo de cambio fijo.
una dolarización es una reforma institucional. Las instituciones, recuerden, definen los incentivos de los actores económicos, y eso es lo que hay que solucionar en el país. Entonces, para cerrar, la dicotomía que vemos es que podemos seguir creando planes que estabilicen la economía unos 5 años, 10 quizás, pero seguimos, como en el gráfico que les mostraba al principio, con una tendencia a la baja. Seguimos, como mencionamos en el libro, con la muerte de los 1000 cortes. Si querés aplicar un correctivo a la economía argentina, necesitas un shock institucional que te ponga en un sendero de estabilidad y crecimiento, no en un nuevo ciclo que va a terminar. Y que ese shock sea difícil de revertir, que es parte del aporte de la dolarización. Y con esto quiero terminar y pasarle el espacio a Emilio para que lo puedan escuchar a él. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y no sé cómo vas a hacer para convencernos de la dolarización, porque queda claro que el problema no es monetario en Argentina. El problema es todo lo demás. Sí, nos tocó un panel bastante escéptico, pero la idea es esta. Nosotros no le tenemos miedo al debate. Es más, creemos que el debate es lo mejor. Creemos que del debate surgen las mejores ideas. Así que yo quiero hacer rápidamente una presentación. Tengo la mala costumbre de usar estos slides. De mi pasado profesional y de mi actual rol de profesor. Antes que nada, les quiero enfatizar algo del libro. Decimos dolarización, una solución para la Argentina. No estamos diciendo la solución para la Argentina. Creemos que hay una solución para la Argentina, que es la dolarización, y la proponemos porque creemos que es la mejor, pero creemos que hay posiblemente otra solución. Así que, a ver si anda este apartito. Bueno, funciona así. Bueno, ahora nos tomó mucho trabajo. Trabajamos casi un año en este libro. Y como decía Borges, en algún momento hay que enviar los libros a editorial, porque si no uno sigue corrigiendo interminablemente. La verdad que si lo tuviéramos que enviar a la editorial hoy, probablemente incluiríamos un montón de otras cosas que hemos aprendido. Aprendimos muchísimo. Lo que aprendimos es increíble. Nunca me imaginé que íbamos a poder aprender tanto. Y lo que hemos aprendido desde que lo mandamos a la imprenta también es muchísimo. Pero antes que nada, lo primero es lo primero. Quiero agradecer en primer lugar a Rolando González Bunster, que espero que nos esté escuchando desde Estados Unidos, porque él tuvo la idea del libro y él lo hizo posible. Después quiero agradecer a Ana María Cabanellas, que está por ahí, y a la gente de Editorial Claridad, que ha hecho un libro de altísima calidad, como siempre, así que muchas gracias. A Nico, que ha sido un gran colaborador, ha sido un placer trabajar con él, estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos, hacer cosas interesantes. Obviamente, presentar un libro con este nivel de presentadores es un lujo. Así que les quiero agradecer a Diana, a Pablo y a Ricardo. Para nosotros es un honor que ustedes estén aquí y nos vamos a convencer. A las autoridades de la UCEMA que nos han dejado usar este auditorio que se había inundado, creo que es un montón de trabajo para darlo. Sofía Garat, Carla Mastroianni, de la UCEMA, que nos ayudaron a organizar el evento. También quiero agradecer a Oraimar Socorro, que está en la biblioteca de la UCEMA, que cada vez que le pido que me mande un paper o algo, me responde muy rápidamente y me lo envía. Fueron muchos los requerimientos. Quiero agradecer, y en el libro, en el prefacio, los menciono por nombre, son muchas personas que durante ese año hablamos, exministros, expresidentes, gente que generosamente nos dio su tiempo para hablar de dolarización y darnos su punto de vista. Obviamente, les quiero agradecer a ustedes por haber venido
¿Cuál era nuestro objetivo? Debate, justamente de lo que se hablaba hoy. Tenemos que tener un debate, tiene que ser un debate serio, tiene que ser un debate razonado, lo cual en la Argentina parece algo bastante improbable, pero creemos que es fundamental. Sobre cuál es la mejor alternativa para sacar el país de este callejón sin salida. Y hay muchos que tenemos la misma idea, nos anima la misma idea de sacar a la Argentina de este callejón sin salida, y quizás diferimos en cuanto a cuál es la mejor manera de hacerlo. Y nuestra manera de contribuir a este debate es diciendo, acá hay una propuesta concreta. Y creemos que esta propuesta funciona. Y es una propuesta que no estamos importando un modelito que sacamos de algún otro país y lo estamos haciendo. Estudiamos con gran detenimiento la historia monetaria argentina. Y estudiamos con gran detenimiento las experiencias internacionales de organización. Y luego de estudiar estas dos cosas, particularmente estudiamos los países que desdolarizaron. Nos pareció mucho más interesante estudiar aquellos países que decidieron salir de una dolarización y en qué condiciones lo hicieron. Porque un punto que voy a resaltar es que la dolarización en realidad puede ser un puente hacia otra cosa. Puede ser un puente a una moneda regional. Creo que Pablo mencionó algo en ese sentido y coincido. Yo creo que ahora estamos en una situación preocupante. Nosotros no escribimos este libro para hoy. Escribimos este libro pensando en el futuro, en el gobierno que pueda venir el año que viene. Pero mirando la historia nuevamente, este gráfico les muestro el rango de tasas, y estos son datos desde 1945 hasta fines del año pasado. Y en el eje horizontal vemos los rangos de tasas de inflación mensual. Y luego, ¿cuál es la tasa promedio 3 meses más tarde? Podemos hacer el ejercicio 6 meses más tarde o 12 meses más tarde y los resultados no cambian mucho. Pero estamos ahora en un rango de tasa de inflación entre 5 y 6%. Y en promedio, cuando tuvimos inflaciones en este rango, meses después tuvimos una inflación bastante más alta. Acá muestra que en promedio, en estos últimos casi 80 años, hemos tenido una inflación de casi 8% en los meses siguientes. O sea, es un problema, estamos frente a un problema, todos somos conscientes de que el país está, que estamos caminando al lado del precipicio. Si viene un viento un poquito fuerte, no quiero ni pensar lo que va a pasar. Y la pregunta, obviamente, ¿va a haber una oportunidad? ¿Vamos a tener una oportunidad, los argentinos, de cambiar el rumbo el año que viene? Y con esa idea es que escribimos el libro. No creemos necesariamente que hoy, o que este gobierno puede dolarizar, pero estamos pensando al futuro. Y una de las cosas que siempre enfatizamos es que, y usamos esta expresión de los economistas que dicen second best. Second best es la idea de que estamos en un mundo totalmente imperfecto, que lo óptimo, lo mejor, no lo podemos conseguir. Y lo óptimo, lo mejor, ¿qué sería? Que con nuestra propia moneda tuviéramos estabilidad. Lo óptimo sería que pudiéramos ser como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, como Bolivia, como Perú. Pero hemos demostrado en 40 años de democracia que nuestro sistema político esto no lo puede hacer. Y esto no es un problema de personas. Pongamos al mejor economista del mundo en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, no va a cambiar. Parte del problema es institucional, que el horizonte temporal es muy corto. Parte del problema es un problema de diseño institucional. Nuestro sistema político tiene una propensión incontenible al gasto. Pero no solo al gasto, sino a lo que los economistas dicen la prociclicalidad. Gastamos de más cuando en realidad deberíamos gastar de menos. Y ahora tenemos un problema, porque tenemos una herencia que es una bomba de tiempo y es una trampa. Es una bomba de tiempo porque va a explotar. Una de las cuestiones básicas es cuándo va a explotar. Ese es uno de los temas. Pero además es una trampa. Y la cuestión es cómo desactivamos la bomba, si es que no explotó, y cómo escapamos de la trampa. Y el problema que tenemos es que si viene un gobierno no populista y trata de hacer gradualismo, no va a ser creíble. Ya tenemos la experiencia. Y por otro lado, si viene un gobierno no populista y dice, yo voy a hacer un shock de austeridad, voy a hacer una reducción brutal del gasto público, tampoco va a ser creíble, porque va a quedar fuera del gobierno, va a quedar inhabilitado para poder hacer sus políticas. Entonces, lo que hace falta es un cambio de régimen, pero un cambio de régimen institucional, que tiene que tener dos características fundamentales. Tiene que ser creíble,
para que sea creíble tiene que ser duradero, o dicho de otra manera, para ser duradero tiene que ser creíble. Entonces tiene que haber algo que nos permita generar estabilidad de precios, no solo estabilidad de precios, sino crear las condiciones para que el sector de la economía que tiene que crecer, que es el sector privado, el sector productivo, crezca. ¿Okay? No es tanto reducir drásticamente el sector que no funciona en la economía, sino dejar al sector productivo que opere en su plenitud. ¿Okay? Ya lo hablamos, cualquier plan que se plantee tiene que incluir un montón de reformas. O sea, estas son algunas de las reformas, pero cualquiera de los planes que planteemos tiene que incluir reformas. Reducir el gasto público, bajar los impuestos, ajustar las tarifas de los servicios públicos, ajustar el tipo de cambio, los precios relativos, liberalizar, sacar el cepo, liberalizar el mercado de cambios, abrir la economía, tener una economía más, una de las economías más cerradas de América Latina. Creo que solo Brasil tiene índices, pero es una economía que tiene 5 veces el tamaño de la Argentina. Y tenemos que reformar las leyes laborales que siguen atadas en los años 40. Vivimos en los años 40 con las leyes laborales. Además, tenemos que desregular la actividad económica. Todo esto hay que hacer. Y la dolarización no es que nos evita hacer esto. La cuestión es cómo hacemos para hacer esto. Porque lo que ha probado la historia es que no hemos podido. ¿Cómo conseguir? O sea, la clave acá es la credibilidad. Entonces, ¿cómo podemos ser creíbles? Hace poco leí un artículo de Juan Carlos de Pablo, una de las personas que yo creo que más saben de política económica en la Argentina. Y Juan Carlos decía, es esencial que los agentes económicos vean que las reformas son de carácter permanente. ¿Y cómo hacemos para que sean de carácter permanente? Bueno, Juan Carlos dice, hay 3 condiciones. La primera, que sean aprobadas en el Congreso por una mayoría multipartidaria. Que sean aplicadas por un poder ejecutivo que está convencido de que son las medidas correctas y que estén bien diseñadas desde el punto de vista técnico. Es decir, que tenga un grupo de economistas que dicen esto funciona, etc. ¿Cuál es el problema? Esto parece muy bueno, y viniendo de Juan Carlos de Pablo hay que tomarlo muy en serio. Para mí el problema es esto. Porque nuestro Congreso ha aprobado innumerables reformas en los últimos 30 años y no queda ninguna. Ninguna de las reformas que se aprobaron por ley en el Congreso con apoyo multipartidario en mayoría y en 3 segundos. Recuerden, por ejemplo, la famosa ley de intangibilidad de los depósitos, que iba a proteger a los depositantes porque iba a hacer que la relación contractual entre el banco y el depositante no iba a poder ser violada. Se aprobó en 3 minutos, con mayoría absoluta en el Senado en agosto del 2001. En febrero del 2002, básicamente, ustedes saben qué pasó. O sea, la supuesta intangibilidad de los depósitos no existió. Ese es el caso quizás uno de los más extremos de por qué las leyes en Argentina no están funcionando. Nosotros creemos que hay que replantear este problema. El problema esencial, y eso es un problema que le han dedicado mucho tiempo los economistas, es el de la credibilidad. ¿Cómo generamos credibilidad? Y la credibilidad no es más que la convicción de la mayoría de la gente que las reformas y la política económica se van a mantener, que no las va a cambiar el gobierno. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, Juan Carlos tenía esa lista, yo tengo otro. En algunas coincidimos, hay alguna superposición. La consistencia micro y macroeconómica, no podemos obviar eso. Y tampoco podemos obviar las reformas hay que hacerlas. Tenemos que tener sustentabilidad política, y la sustentabilidad política, ¿dónde la encontramos? La sustentabilidad la conseguimos con resultados, como lo consiguió, por ejemplo, la convertibilidad. La convertibilidad consiguió reducir la inflación y la economía se expandió muy fuertemente. Además, se necesita liderazgo político y se necesita un apoyo masivo de la ciudadanía. Si no tenemos esto, es muy difícil. Ahora, esto es lo que se requiere en cualquier país normal. Nosotros, como decía Nico antes, somos un caso extremo. ¿Y por qué somos un caso extremo? Porque tenemos una enfermedad que es la anomia institucional. Es decir, el Estado no cumple con las leyes que el mismo Estado aprueba, que es mucho peor que una situación de anarquía, porque es totalmente impredecible. Hoy me aprueban una ley, mañana me la modifican, me la derogan, con lo cual la ley no tiene ningún significado. Es decir, tenemos fuerte inestabilidad institucional, es decir, tenemos inseguridad jurídica. Lo que hoy está aprobado por ley, en el fondo no vale el papel en el cual esa ley está impresa. A los economistas les encantan este tipo de gráficos. Me van a tener que perdonar, yo me
para tratar de explicar esto a mis alumnos, creé este gráfico. ¿Cómo se consigue credibilidad? Bueno, la credibilidad, en definitiva, lo que decía Juan Carlos, es que viene de la dificultad de la reversión. Entonces podemos pensar que hay una curva que es la credibilidad en función de cuán difícil es revertir una ley, una reforma. Nosotros en la Argentina, en marzo del 91, creíamos que una ley de Congreso que decía que el dólar valía un peso era una ley lo suficientemente fuerte para que sea creíble. Creíamos que sería muy difícil. Entonces, uno puede pensar que para que un plan tenga éxito tiene que tener un nivel de credibilidad mínimo. Y ese nivel de credibilidad mínimo está dado por la dificultad de revertir esa reforma. Es decir, si esa reforma es muy fácil de revertir, no va a ser creíble, nadie se la va a creer. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Argentina? Bueno, la anomia institucional, que ya es crónica, lo que nos ha hecho es que la jurisdicción argentina, la jurisdicción donde se aprueba, el Congreso argentino en el que Ricardo nos representa también, es cada vez menos creíble. Entonces, lo que sucede es que el punto óptimo para que seamos creíbles con un plan, hoy no es asequible bajo la jurisdicción argentina. No la podemos lograr. La jurisdicción argentina no nos da la seguridad de que esa reforma no va a ser revertida. Si podemos revertir una reforma en 6 meses, esa reforma no sirve. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros en definitiva estamos planteando es una serie de reformas que van a ser más difíciles de revertir y por eso van a ser creíbles. Y no solo incluyen a la dolarización. Creemos que hay que reforzar la dolarización y tenemos en mente una trinidad de reformas que juzgamos son las únicas reformas difíciles de revertir en la Argentina. ¿Por qué son difíciles? Porque o tienen como componente una jurisdicción que no es la nuestra, y por lo tanto que el sistema político no la puede modificar, o por cuestiones prácticas, su reversión tomaría tiempo o la haría totalmente inefectiva. Es decir, la idea de revertir una reforma no conseguiría el objetivo justamente de revertirla. Y eso, por ejemplo, es el caso de la liberalización cambiaria. Entonces, nosotros creemos que la dolarización sola no va a alcanzar, que no alcanzaría, que tiene que venir con otras reformas, como la liberalización bancaria y la firma de tratados de libre comercio. Esta es la única trinidad de reformas en la Argentina que el sistema político no va a poder cambiar. Entonces, hoy, si ustedes leen los diarios, y yo no tengo, digamos, demasiado contacto con la dirigencia política, pero leyendo los diarios hay 4 ideas que están flotando. Y es bastante notable, voy a hablar. Pero hay economistas muy respetados que dicen, no, lo que hay que hacer es un Austral 2. Pero esta vez hay que hacerlo bien. Es decir, tenemos que hacer un Austral con ajuste fiscal. Otra gente dice, no, hay que hacer una convertibilidad, pero no con el dólar. Hagamos una convertibilidad con una canasta de monedas regional, integrados con América Latina. Otra idea que está dando vuelta es el bimonetarismo. Hay varias versiones del bimonetarismo. Perú tiene un sistema bimonetario en el cual el dólar funciona, aunque no es moneda de curso legal. Hay varias versiones de estos. Y luego está la dolarización. Estas son las 4 ideas a grandes rasgos que hoy se plantean en la Argentina. ¿Cuál es el problema? Que las 3 primeras, su durabilidad, su persistencia en el tiempo, depende del Congreso. ¿Okay? Depende del Congreso argentino. Entonces nos queda la dolarización. Y cuando hablamos de la dolarización, Pablo al principio hablaba y decía, bueno, la dolarización es un término que tiene mucho significado. Y a mí me gusta decir que la dolarización es como una pizza. Ustedes van a un restaurante, a una pizzería y se encuentran que la pizza tiene varias pizzas, la margherita, la napolitana, la hawaiana. Y a veces lo que pasa es que obviamente la masa es la misma. Con la dolarización, la masa es el dólar. El problema es que la realidad es que el sabor de la pizza al final nos lo da los ingredientes que le ponemos. Y a veces podemos estar debatiendo horas que yo estoy a favor de la dolarización o que estoy contra la dolarización y en realidad no estamos hablando de lo mismo. Porque si ustedes discutan con un amigo si le gusta la pizza hawaiana que tiene ananás, por ejemplo, y
puede decir, no, a mí no me gusta la pizza, y en realidad están hablando de una variedad de pizza. Entonces hay muchas variedades de pizza, y nosotros lo que quisimos es cocinar, o por lo menos presentar la receta de una pizza que creemos que funciona con ciertos ingredientes para la gente. Y ese ingrediente clave, y ahí voy a tocar un punto que mencionó Ricardo, es el famoso cuento del gaucho banco. El ingrediente clave de todo esto es el sistema bancario. Los bancos son el talón de Aquiles, y han sido el talón de Aquiles de la economía argentina en los últimos 200 años. Basta leer la historia nuestra. Y la realidad es que la gente no lo piensa, pero pensamos en dinero. Cuando dolarizamos, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar la oferta de dinero de pesos a dólares. Bueno, 80% del dinero está en los bancos. Nosotros tenemos una fracción mínima del dinero de nuestro bolsillo. Y la realidad es que tenemos un sistema de reservas fraccionarias, que es un sistema que existe en el mundo desde antes del medioevo, que empieza en el norte de Italia, etc. Y en ese sistema de reservas fraccionarias, la estabilidad depende de que los bancos hagan bien su trabajo, es decir, que analicen bien los créditos y que le presten dinero a quienes lo pueden devolver. ¿Okay? Entonces, si los depósitos no están respaldados por buenos préstamos o buenos créditos, vamos a tener un problema. Y el gaucho banking al que se refería Ricardo no es más que la práctica de tomar dinero de los depositantes y prestárselo a quienes no lo van a devolver. Pensamos siempre cuando dice, bueno, ¿qué es la inflación? Es la maquinita, la emisión sin respaldo, la emisión monetaria sin respaldo. Y de vuelta, pensemos que 80% de la oferta de dinero no es la maquinita, son los depósitos. Y si los depósitos básicamente están respaldados por crédito a un sector público insolvente, tenemos un problema enorme. Entonces, un punto que nosotros enfatizamos, dolarizar la economía y dejar a los bancos como cautivos de un Estado que no paga sus cuentas, como es el caso actual, no arregla nada, no arreglaríamos nada. Dolarizar con este sistema no arreglaría nada. Tenemos que corregir de cuajo el problema del sistema financiero cautivo, porque no funciona. No funciona y es fuente permanente de inestabilidad. Entonces, hablamos de la dolarización y yo pienso en distintos planos. Uno es la viabilidad macroeconómica, la otra es la viabilidad financiera, que tiene que ver con, bueno, necesitamos dólares para canjear la oferta monetaria. ¿Dónde están los dólares? Necesitamos esos dólares. Esa es la segunda dimensión. La tercera es la política, la viabilidad política. Puede ser que funcione macroeconómicamente y que tengamos los recursos, y ahora políticamente no vamos a poder. Y una vez que encontramos algo que cumpla con estos tres requisitos, tenemos otro tipo de dificultad, que es la implementación práctica. Nos da el tiempo para tomar las decisiones que tenemos que tomar para que la dolarización funcione. Porque esto no es instantáneo, no es que uno aprieta un botón y ya, mañana estamos dolarizados. Entonces, todos estos temas hay que analizarlos con mucho cuidado. Y quiero hablar un poco de la viabilidad política. Hace muchos años en Estados Unidos salió este concepto de la ventana de Overton. ¿Y qué era la idea de la ventana de Overton? La idea de la ventana de Overton es que en un momento dado en la sociedad hay una serie de políticas que son consideradas, políticas me refiero a medidas de gobierno, políticas gubernamentales, que son consideradas políticamente inaceptables, y hay otras que son consideradas políticamente aceptables. La idea es que esta ventana lo que nos muestra en un momento dado qué es lo aceptable para la sociedad. ¿Y quién determina qué es lo aceptable? No son los políticos. No son los políticos los que determinan esta ventana. Lo determina la sociedad y las circunstancias en las que se encuentra la sociedad. Entonces, aplicado a nuestro proyecto, ¿sí? Pensábamos en el 2021, cuando Nico y yo estábamos escribiendo el libro. Yo diría que la dolarización estaba dentro de las políticas que se consideraban políticamente inaceptables o políticamente inviables. ¿Okay? Lo que teníamos como viable son todas las cosas típicas que siempre hemos hecho y que no han funcionado y que las siguen aplicando de cualquier manera. Pero políticamente, evidentemente, siguen viables.
Ahora, lo que ha pasado es que, por varias razones, esta ventana, que antes no incluía a la dolarización, hoy la incluye. Porque hoy estamos discutiendo la dolarización y a mí mismo me sorprende, porque yo hace 4 o 5 meses no hubiera imaginado que el nivel de discusión que tenemos hoy en los medios sería el que estamos teniendo. Y esto es un reflejo de varias cosas que están pasando. Por un lado, se ha planteado en los medios, lo ha planteado un político que desafía el statu quo. ¿Okay? Por otro lado, la situación económica se está deteriorando. Entonces, a medida que la situación económica se va deteriorando, lo que pasa con esta ventana es que esta ventana se va expandiendo. Quiero concluir, porque ya es tarde, y enfatizar algunos puntos que creo importantes. La dolarización no va sola, la dolarización tiene que ir acompañada. Para nosotros tiene que ir acompañada por una liberalización bancaria, no cambiaria. Cambiaria, obviamente, pero es liberalización bancaria. Y libre comercio. La Argentina tiene que moverse a una situación de libre comercio. Como decía Ricardo, una de las ventajas de mayor apertura comercial es que la economía resiste mejor los shocks. Claramente esto no es un atajo, claramente esto no es una panacea, claramente no hay milagros, claramente la dolarización no es que nos va a hacer un regalito y nos vamos a tener que hacer todas aquellas cosas que hay que hacer. Hay un montón de cosas que hay que hacer, dolaricemos o no dolaricemos. Cualquier plan que quiera ser competitivo con la dolarización como solución para la Argentina las va a tener que hacer, y la dolarización también. Pero la cuestión no es si hacemos o no la reforma, la cuestión es bajo qué contexto vamos a poder hacer esa reforma. Está claro que tenemos que hacer esta reforma, pero está claro que tampoco las podemos hacer. O sea, el problema justamente es que lo que tenemos que encontrar es un mecanismo que nos permita movernos con las reformas. Y la realidad es que la historia argentina es bastante contundente, porque el único periodo, tenemos 210 años de historia, o 212, y en esos 212 años de historia hemos tenido no más de 70 años de estabilidad monetaria. Y hemos tenido solo un periodo de más de una década con estabilidad monetaria en serio. Y ese periodo fue entre 1900 y 1941. Y ese periodo fue consecuencia de una reforma monetaria muy fuerte que se hizo en la Argentina en noviembre de 1899. La gente en general no sabe, pero la Argentina terminó el siglo XIX como campeones mundiales de la inflación. La inflación no es un fenómeno del siglo XX, es un fenómeno del siglo XIX. Empezamos con la inflación en el año 1825, para ser más preciso. Entonces, esa reforma monetaria, para que le diga, fue una de las reformas más discutidas de la historia argentina. 5 exministros de Economía salieron a decir que era un disparate. Y gracias a esa reforma, la Argentina, que era un país no creíble, con una moneda no creíble, en poco tiempo pasó a ser un país con una moneda fuerte. El peso pasó a ser una moneda fuerte. Y aunque nos abrimos del patrón oro, etc., la disciplina que impuso este sistema fue perdurable. Duró. Y de hecho es lo que nos permitió que durara casi 40 años. No hemos tenido otro periodo en la historia de estabilidad. La realidad es que la viabilidad de la dolarización va a depender de nosotros, depender de quienes creemos en la dolarización, de quienes creemos que es la solución para la Argentina, y tenemos que comunicar y explicar por qué creemos que esto funciona, y este libro que estamos publicando ahora es nuestro aporte a que esto suceda. Así que con esto les agradezco su atención, no tengo nada más que agregar. Muchas gracias a todos. Tengo algunas preguntas que han llegado por chat y, por supuesto, también podemos recibir del público. Pero yo creo que se puede resumir la propuesta en algo así como decir lo que hacemos las mujeres. Nos compramos un vestido 2 tallas más chico para estar obligadas a adelgazar. Porque, digamos, ¿cómo hacemos ¿por qué te hacemos el régimen de todo lo que es la dominancia fiscal, todos los problemas institucionales, la falta de respeto de separación de poderes? ¿Cómo se logra? ¿Por la dolarización?
Yo creo que la dolarización, una buena analogía, es un bypass gástrico. O sea, estamos hablando de una intervención que vos haces, no si tenés 5 kilos de más, es una intervención que vos haces cuando tenés 50 kilos de más. O sea, ¿Por qué? 4 talles más chicos. ¿Por qué? Porque tenés una relación compulsiva con la comida. Entonces, es como que vos a alguien que tenga 50 kilos de más le digas, déjate de hinchar, vos lo que tenés que hacer es comer menos. Y la persona te mira y dice, sí, ya sé, pero no puedo. Entonces, la idea del bypass gástrico es que lo que produce de inmediato son resultados. Y esos resultados le generan un incentivo al paciente, a la persona que hace esta intervención, para cambiar sus hábitos. Porque en realidad lo que queda claro, y queda más que claro en aquellos casos en los cuales fracasa, y esto, el bypass gástrico tiene un alto grado de éxito, pero obviamente, como decía Toussaint, puede fallar. ¿Y por qué falla? Porque no hay cambio de hábitos. Y a lo que voy también es a la reforma de 1899, a la historia. Nosotros veníamos de los mismos problemas. La Argentina tenía, o sea, el problema de la inflación en la Argentina siempre ha sido el mismo, exceso de gasto público. La diferencia es que en el siglo XIX fundamentalmente era exceso de gasto público para financiar guerras. En el siglo XX ha sido un exceso de gasto público para financiar un estado de bienestar impagable. Pero el problema es el mismo. Y la realidad es que este cepo que se le puso al sistema terminó funcionando. Es decir, la dominancia fiscal fue dominada por el cepo monetario en aquel entonces. Entonces, yo no creo que se trate de comprarte un vestido 2 talles más chicos. Yo creo que se trata de otra cosa. Tenés que hacer un cambio de régimen que cambie los incentivos y las expectativas y el comportamiento. Es decir, tiene que cambiar los hábitos, tiene que cambiar los hábitos del sistema político, tiene que cambiar los incentivos del sistema político. Lo que me queda absolutamente claro, pero creo que no hay discusión, es que con el sistema actual es imposible. No van a cambiar porque el sistema está diseñado de una manera y los incentivos están diseñados de una manera que los políticos no van a cambiar. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio de régimen que cree otro tipo de incentivos y que cree otro tipo de comportamiento, pero más importante aún, que cree las condiciones en las cuales hacer todas las reformas que tenemos que hacer, que no las podemos hacer todas el mismo día, porque ese es uno de los problemas que tenemos, secuencia de reformas. Tenemos que hacer 20 reformas. ¿Cómo las hacemos? ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál viene después? ¿Nos va a dar el tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer las reformas? Y yo decía antes que tenemos reformas fáciles de revertir y reformas difíciles de revertir. Lo que tendríamos que hacer es empezar con las que son más difíciles de revertir, para que pongan presión al sistema, para que las otras, que son mucho más fáciles de revertir, no se van a revertir porque son absolutamente necesarias. Vos firmás un tratado de libre comercio dentro del Mercosur y la reforma laboral es ineludible, porque fuera de Mercosur ya no tenés absolutamente, vas a tener tus 5 años de adaptación, etcétera, pero vas a tener que cambiar. La realidad es que no hay otro mecanismo inventado para que nuestro sistema político, que es evidentemente díscolo y no está dispuesto a sujetarse a ninguna regla, se empiece a comportar. Nosotros creemos que esto es lo mejor que hay y partimos de la base de que esto es second best. No estamos en el mundo ideal. El mundo ideal, que en el mundo ideal en el fondo no tendría que ser tan ideal. Miremos a Perú, a Bolivia, a Uruguay, Brasil. Todos esos países tuvieron inflación en los años 70 como tuvimos nosotros, tuvieron muchos los problemas que tuvimos nosotros y sin embargo tiene inflación por debajo de 2 dígitos. Así que esa sería mi respuesta. No creo que sea el vestido 2 talles menos. Hay un tema que, digamos, vos lo que estás diciendo que tiene que ser el vestido, los zapatos, el sombrero. Acá tengo 2 preguntas que son muy parecidas, de Federico Mayo y de Irene Gardner, que fueron llegando a través del Zoom. Son parecidas. Si dolarizamos, el Estado y las provincias siguen con déficit. ¿No vamos directo a las cuasimonedas? La otra pregunta que es similar, ¿qué riesgo hay de volver a las cuasimonedas como ya ocurrió para cubrir el déficit de las provincias? Yo creo que acá hay un tema muy importante. No es lo mismo que una provincia emita una cuasimoneda cuando el peso es tu moneda, que cuando el dólar es tu moneda. Es muy distinto. Primero que vos no me podés emitir algo que compita con el dólar.
Si querés falsificar dólares, va a venir el FBI y te va a llevar preso. Y si metís algo que no tiene respaldo, lo que va a pasar es que ese título va a valer menos de lo que vale. Entonces, uno de los problemas que tuvimos en el 2001 fue que por una decisión política, las cuasimonedas fueron aceptadas a su valor par para pagar impuestos. Y eso es un problema. La realidad es que la emisión de cuasimonedas, en el fondo, no es distinta que la emisión de papel sin respaldo, es lo mismo. Es una forma de licuar, es lo que ha hecho el Estado argentino históricamente, licuar sus gastos con inflación. En el caso de si metís cuasimonedas denominadas en dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Los tenedores de esas cuasimonedas van a sufrir una pérdida inmediata, porque no van a cotizar a par, no van a valer 100% al día siguiente, van a valer, no sé, 50, 80, lo que sea. Y está bien que si un gobierno quiere avanzar por ese camino, yo creo que bajo una dolarización, pronto los incentivos para ese comportamiento van a desaparecer, porque no le va a convenir políticamente. Ustedes hicieron un gran énfasis en todos los temas de la historia monetaria. Se habla mucho del señoreaje, la gran preocupación por el sistema financiero. Si el sistema financiero pierde, el prestamista de última instancia. Y en realidad en Argentina, nuestro Banco Central no actúa como prestamista de última instancia, sino como deudor de primera instancia. ¿Tenés algún comentario al respecto? No, nosotros siempre decimos eso. De hecho, hay este artículo que escribieron Carlos Rodríguez y Aquiles Almansi en el 89, que uno lo lee hoy y parece que hay tantos puntos de contacto con lo que pasa hoy. Y ellos decían, el Banco Central es deudor de primera instancia. El otro día un economista me dijo, no, el prestamista de última instancia en la Argentina es el impuesto inflacionario. Eso ya demuestra el grado de distorsión que tenemos en nuestra manera de ver las cosas. Si el prestamista de última instancia en la economía es el impuesto inflacionario, estamos en problema. Ese es el problema que tenemos, justamente como decía Nico. ¿Cuántos países en el mundo tienen una tasa de inflación como la que tenemos nosotros? Muy pocos. Somos terceros hoy. Si mirás del 45 hasta hoy, somos terceros después de Hungría y de Brasil. Y esos dos países hace 20 años que tienen una tasa de inflación mucho más baja que nosotros. La única razón porque el promedio les da más alto porque tuvieron hiperinflación. Así que yo creo que la realidad, aunque no nos guste, nuestro prestamista de última instancia siempre ha sido el Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad. Con el Banco Central no nos salva de nada, para mí. Es más, nos crea más problemas. Todos los problemas que tenemos ahora son creados por el Banco Central. No todos tenemos algunos. Bueno, todos los problemas monetarios, Sí, diría. sí. Acá hay otra pregunta. ¿Qué opinás sobre la unificación monetaria con Brasil? Que fuera un rumor durante la gestión de Macri. Bueno, de eso hablaba Habló Pablo, sí. Pablo, no sé si querés comentar. Yo creo que eso, como yo digo, eso no hay que descartarlo, es un problema de tiempos. O sea, eso evidentemente no va a ocurrir en los lapsos de tiempo que nosotros estamos pensando, Pablo. Sí, o sea, a ver, fue una idea. Yo diría que la diferencia más importante con respecto a una dolarización, en la cual es una medida unilateral, en la cual adoptás el dólar con tu moneda, exacto. Y en el caso de una unión con Brasil, bueno, uno puede pensar un mecanismo similar a cómo se convergió a la Unión Europea, en la cual puede haber un periodo en el cual hay un tipo de cambio fijo, pero la gran diferencia es que ahí podés tener dos bancos centrales que intervienen para mantener la paridad, cosa que normalmente si uno piensa en el dólar, el único que interviene es el Banco Central local, que no tiene típicamente suficiente cantidad de dólares. Entonces, digamos, hay algunas cosas que se pueden llegar a facilitar, pero nuevamente yo creo que todas las precondiciones, digamos, que mencioné, que Ricardo mencionó, son, digamos, a ver, la figura del bypass gástrico, el único que me acuerdo es el de Maradona. And it didn't end up well, ¿no? O sea, terminó re gordo, ¿no? O sea, porque digamos, bueno, pero por eso, porque no es solamente o sea, tenés que tener una decisión
de hacer todo un conjunto de reformas en los cuales después hay algunas cuestiones institucionales, como fue en su momento la convertibilidad en los 90, como podría ser la dolarización, digamos, en otro régimen, que te ayudan, digamos, a adquirir credibilidad más rápido, pero la parte difícil es realmente tener un convencimiento y una decisión política para hacer todo un conjunto de reformas, que la verdad en este momento en la Argentina es muy difícil imaginar que se reproduzca una situación similar a lo que fue 1989-1990, donde la realidad es que el principal impulsor de las reformas o del consenso con respecto a las reformas era el tremendo fracaso que había tenido el régimen hasta ese momento, evidenciado en una hiperinflación, ¿no? Y en una falta total de servicios públicos. O sea, eso es lo que permitió que la gente aceptara y luego votara en el 95 las privatizaciones, a pesar de que obviamente había costos en la economía, ¿no? O sea, yo creo que hoy, digamos, esas condiciones no estuvieron en el 2016 y me da la sensación Dale el tiempo que todavía vamos no a llegar. están. Sí, me parece. Vamos rumbo. Vamos. Sí, por favor. Sí, sí. Sí. A ver, te contesto, digamos, las dos cosas. Las discusiones que se mantuvieron con el Tesoro y la Reserva Federal, como se las tomaron en serio, también tenían la condición de no ser públicas, ¿sí? O sea, de ir avanzando con el análisis e ir, digamos, acercándose a un consenso y luego, digamos, estudiar las medidas de implementación, especialmente que nosotros lo estábamos pensando como un acuerdo monetario. El Tesoro muchas veces dijo, pero ¿por qué no lo hacen como El Salvador? El Salvador dolarizó en esa época, ¿sí? Porque de alguna manera la discusión sobre este tema digamos, empezó a interesar a muchos. Incluso interesó a miembros del directorio del Banco Central Europeo, porque lo vieron como una forma de facilitar la transición de algunos países, como por ejemplo los países bálticos, a la entrada a la Unión Europea. Es decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo parecido, un acuerdo monetario, digamos? ¿Por qué terminó, digamos, diluyéndose? En realidad, como muchas veces pasa, la ambición de figurar mató la idea, porque en un momento Pedro Pou le comenta las charlas a Menem y Menem sale anunciando durante las reuniones del Fondo Monetario de abril del 99, sale a anunciar que estamos pensando en la dolarización, o sea que él estaba pensando en eso, ¿no? Lo interesante de ese evento, que obviamente mató todas las charlas políticas que había con las distintas versiones de la oposición, ¿no? Porque al final, bueno, se transformó en el proyecto de Menem.
Lo único interesante es que Menem dijo públicamente, dice, ¿y a quién no le gustaría ganar en dólares? Que en realidad resumía en una frase posiblemente la venta más fácil y más poderosa que tiene la dolarización con el público, que no piensa en ninguno de los otros temas, ¿no? Si hubiese funcionado o no, digamos, es una pregunta difícil. Yo creo que la crisis, y he escrito sobre el tema, que la crisis que se produce en el 2001 fue, y el default de Argentina en ese momento, y la pesitización, fueron todas medidas que Argentina que no eran inevitables para Argentina, que se podían haber perfectamente evitado, ¿sí? La mejor manera por ahí digamos, de mirar digamos, qué podría haber pasado es la comparación de Argentina con Perú, ¿sí? Que es muy interesante porque Argentina y Perú siguen un camino muy similar. En el fútbol no. No. Sí, digamos, hasta esa fecha y después se diverge. Pero digamos, los dos países tienen una hiperinflación al mismo tiempo. Digamos, Argentina en el 89, Perú en el 90, ambos países adoptan, digamos, reformas que se llamaban el Washington Consensus, uno con Fujimori, el otro con Menem. La deuda pública de Perú y Argentina estaba en los mismos niveles en el 2001, 40% más o menos del Producto Bruto, digamos, del año 2000, porque ya el 2001 está totalmente marcado por la caída del producto. Ambos países venían de una fuerte tradición de dolarización, o sea, para ambos países de las economías de América Latina más dolarizadas. Y bueno, Argentina tomó la decisión digamos, de hacer default, salirse de la convertibilidad, hacer la especificación, etc., mientras que Perú siguió por el mismo camino de construir digamos, una política fiscal responsable, una política monetaria responsable, y, digamos, Perú llega a la crisis del COVID siendo uno de los dos países de América Latina con el ratio de deuda-producto más bajo, ¿sí? Chile y Perú, con deudas de 25% del producto. Hoy, después de todas las políticas, digamos, contracíclicas que se hicieron en el COVID, Perú está con una deuda del 32% del producto, de las más bajas del mundo, ¿sí? O sea que, digamos, uno podría decir, sí se puede. O sea, digamos, cuando uno mira estos dos caminos, evidentemente, digamos, es lo que Acemoglu y Robinson describen como structural breaks. O sea, Argentina decidió políticamente un camino distinto que marcó completamente la historia posterior al 2001, mientras que un país que tenía básicamente la misma trayectoria insistió con reformas. Perú, digamos, deshizo gran parte de la dolarización. Hoy tiene un mercado de deuda doméstico muy importante. La proporción de deuda dolarizada ha caído dramáticamente. Y, digamos, eso fue posible también porque desarrollaron fondos de pensión, porque hicieron la privatización o cambiaron, reformaron el régimen de seguridad social, que ha sido el ancla del desarrollo del mercado de capitales en todos los países que funcionan en la región, y que nosotros, como bien dijo Ricardo, se pagó, digamos, durante varios años un esfuerzo fiscal muy importante para ir en esa dirección, para desarrollar un mercado de capitales doméstico, y eso básicamente se destruyó con la estatización de los ahorros
digamos, de los individuos en 2006-2008. Una pregunta que Ahora, está... yo quiero agregar algo, porque hay una discusión de que las condiciones ideales que hay que hacer una dolarización. La realidad es que cuando hacemos la descripción de las condiciones ideales de una dolarización, tenemos que concluir para qué vamos a hacerla. Si tenemos de vuelta deuda sobre el PIB 40%, todas las condiciones ideales de la dolarización, entonces la dolarización no la hagamos. Porque ahí no tenemos un exceso de peso de 50 kilos, tenemos un exceso de 5 kilos y pasamos un poco de ejercicio y mejoramos un poco la dieta y ya está. Yo, para que ustedes sepan, Ecuador hizo unilateralmente, sin ningún tratado con Estados Unidos, una dolarización en las siguientes condiciones. Un presidente hackeado por la oposición de un país que venía de una guerra, que había sufrido los efectos del Niño, que había sido devastador sobre un sector muy importante de la economía, que estaba enfrentando los peores precios del petróleo en 25 años, que tenía una tasa de pobreza de 65%, que tenía una tasa de desempleo de 20%, que tenía todo el sistema bancario en bancarrota. Los bancos habían entrado en una crisis en el año 99, estaban prácticamente quebrados, habían cerrado algunos de los principales bancos del Ecuador, había cerrado el año anterior con una inflación cercana al 70%, las tasas de interés de corto plazo rondaban el 100%, el Estado estaba en default, el gobierno había hecho default sobre la deuda. ¿Okay? En estas condiciones tan ideales para hacer la dolarización, en 10 de enero del año 2000 se anuncia la dolarización. Y 10 días después, un golpe de Estado derroca al presidente que hizo este anuncio. Y la dolarización cumple ahora 22 años. Le voy a tirar algunas cifras. En el año 99, cuando Pablo estaba analizando la dolarización, el PIB per cápita de la Argentina era 5,4 veces el PIB per cápita de Ecuador. En el año 2021, el PIB per cápita de Ecuador era levemente superior en dólares al de la Argentina. En el año 99, un trabajador en Ecuador ganaba $50 por año, en promedio. Actualmente, un trabajador en Ecuador gana $500. En promedio, el promedio. Entonces, no nos engañemos, porque si vamos a esperar en las condiciones ideales para hacer una dolarización, no solo nunca vamos a hacer una dolarización, sino que lo único que vamos a lograr es cada vez estar peor. Porque la historia argentina de los últimos 20 años es el baile caribeño de un paso para adelante, dos para atrás. Y lo que tenemos que romper es ese ritmo, tenemos que cambiar de ritmo, tenemos que hacer un cambio fundamental. Y evidentemente el sistema político no lo va a querer hacer. ¿Okay? Y no lo va a querer hacer a menos que tenga una pistola en la sien. Esa es la realidad de la situación. Al igual que fue en el año 89, cuando Menem vino con sus reformas, etc. Menem, recuerden, asumió la presidencia con 189% de inflación mensual. Y después tuvo su propia hiperinflación, él mismo. Tuvo la de Alfonsín y después tuvo él la hiperinflación. Y cuando se lanzó el plan de convertibilidad, la Argentina tiene una inflación superior al 10% por mes. O sea, yo creo que acá hay un nivel en el cual el sistema político se despierta. ¿Okay? Si cruzamos el umbral de 10% de inflación mensual, vamos a ver cómo estas ideas se empiezan a discutir mucho más de lo que se están discutiendo ahora. Eso es lo único que querría agregar. No sé. No, dos cosas nada más. Una, que Diana me hizo un chascarrillo que no es cierto. Yo dije que la dotación de recursos naturales tiende a hacer que el tipo de cambio real pueda cambiar fuertemente, y eso es verdad. Nunca se me ocurriría decir que más es menos, es peor que menos, es una estupidez. Yo no repito la estupidez del kirchnerismo. Segundo, hay una cosa que dice Emilio que es cierta. Los dilemas que enfrentamos son de una extraordinaria gravedad. Y subestimar los dilemas, cometeríamos un error. Vamos a tener que ir a una reforma inmensa en el periodo que viene. Esa reforma tiene sin duda distintos ribetes y tiene un sistema político complejo. Pero a veces cuando
te escucho, yo pensaba, ¿y por qué no cambiar el sistema político? Porque en parte ese es el meollo de la cuestión. Y ese meollo de la cuestión viene de una matriz cultural, de creer cosas todas al revés. O sea, por eso hacemos disparate todo el tiempo. Pero bueno, yo creo que no subestimes el nivel de debate que hay. La verdad es que el debate está súper caliente, no es que se está ignorando esto, al revés, yo diría, se le está dando una importancia decisiva, que es natural que haya vacilaciones frente a caminos tan complejos, ¿no? Digamos, yo creo que yo coincido con lo que dice Emilio, en el sentido que, por eso decía, las reformas que se hicieron en la compatibilidad se hicieron solamente a partir de una enorme crisis y de un fracaso manifiesto de lo que existía. Cosa que ahora hay un nivel alto de frustración, pero todavía quizás no estamos en el nivel de crisis que, por ejemplo, tuvo Ecuador. Cuando Ecuador elige la dolarización, elige porque entre ese trade-off de decir, bueno, quiero algo de estabilidad, credibilidad, y, digamos, tener instrumentos de política monetaria, etcétera, dijo, estamos tan mal que lo que yo quiero es credibilidad y estabilidad monetaria. Interesantemente, la economía de Ecuador, cuando uno la mira desde la teoría, no es una economía a la cual uno le recomendaría desde Marte estar dolarizada, porque es una economía que depende de 2 o 3 commodities que están muy sujetas a shocks reales, ¿sí? Sin embargo, Ecuador es el ejemplo de que eligió algo que quizás no era óptimo, pero que en ese momento, frente a los dos males, dijo, bueno, yo privilegio la estabilidad monetaria y la credibilidad. Si en el futuro Ecuador decide introducir su moneda, ¿no? O sea, una moneda propia, en realidad va a depender, digamos, de la capacidad que tenga de generar las instituciones que permitan que esa moneda sea preferible al dólar. O sea, digamos, es un desafío enorme, pero es un desafío que está. Y quizás en algún momento haya gobiernos que digan, bueno, al final necesitamos como instrumento la política monetaria, y bueno, y eso será la oportunidad en la cual desarrollen, digamos, esas instituciones, y quizás en ese momento no tendrá la dolarización. Yo creo que es bien interesante el caso de Lo de Diana, ¿no? Es como, o de lo de Emilio, es como si el cinturón gástrico te cambia la psiquis. Es decir, el cinturón gástrico hace que después te sobre. En realidad, el desafío de la convertibilidad era que el peso fuera mejor que el dólar. Es decir, alguna vez en aquellos debates de muchos años atrás, yo decía hay que salir para abajo, no hay que salir para arriba. Hay que salir para abajo, hay que salir porque la moneda nuestra es tan fuerte que no quiere seguir con una moneda obesa como el dólar, que es muy inflacionista. Y ese desafío, la élite argentina no lo percibía de esa manera. Y cuando digo la élite, no estoy pensando en los intelectuales, economistas, empresarios, estoy pensando en la dirigencia política. Que tenemos eso. O sea, lo que podemos hacer es con eso. Eso hay que entender ese problema. Perdón, déjame que la vincule a esa pregunta con una que mandaron también por el WhatsApp. Si los 400 billones de dólares que se dice, se supone que hay de ahorro de los argentinos en el exterior, o cualquiera que sea el monto de los argentinos, si modificaría o no los temas de liquidez. Entonces, ¿cómo evitar que los manoteen y qué hacer con la liquidez que eso pudiera llegar a aportar? Bueno, muy buena pregunta. Esa es la clave. La clave, yo
por eso hace algunos años cuando la gente me planteaba la dolarización, me expresaba en contra, porque decía, si dolarizamos y los depósitos quedan disponibles para que el sistema político se los rapiñe, como lo que ha hecho con los depósitos en pesos, no ganamos nada. Dólares también. Y el ejemplo de Ecuador es muy interesante. Nosotros estudiamos mucho el ejemplo de Ecuador porque en Ecuador, una cosa muy interesante de Ecuador, porque no nos confundamos, la dolarización no significa que no vamos a entrar en default, la dolarización no significa que no vamos a tener populismo. Lo único que nos dice la dolarización es que si tenemos default y populismo va a causar menos daño al resto de la economía que si no estamos dolarizados. Y esa es la experiencia de Ecuador, eso es lo más interesante de Ecuador. Tuvieron un populista que cambió la constitución, que tenía prácticamente un poder omnímodo, y sin embargo, a pesar de eso, y estaba completamente opuesto a la dolarización, y sin embargo, la dolarización sobrevivió. Ahora, ¿qué hizo Correa? Correa hizo exactamente lo que vos estás diciendo. Correa se apropió de los encajes de los bancos, hizo repatriar y después hizo que fueran la fuente de financiamiento, una de las fuentes de financiamiento del déficit. Porque Ecuador aumentó el gasto y aumentó el déficit con Correa, con dolarización. Bueno, con dolarización no se puede. Sí, él aumentó el gasto y aumentó el déficit. Y la manera que lo financió al déficit fue justamente uno de los mecanismos que utilizó para financiar el déficit fue los encajes bancarios. Nosotros en el libro tenemos los lineamientos de una propuesta para evitar que eso ocurra o para minimizar el riesgo que eso ocurra. Yo siempre enfatizo, a un Estado soberano no le puedes prohibir que haga ciertas cosas. Es imposible prohibir a un Estado soberano que haga ciertas cosas. Y los políticos son muy creativos y siempre buscan una manera de darle la vuelta. Fíjense lo que quiso hacer Bukele en El Salvador. El Salvador es una economía dolarizada y Bukele hace 1 año y medio se le ocurrió que él iba a introducir el Bitcoin como moneda. A mí siempre me pareció un disparate lo que estaba haciendo. Decía, es muy simple, la suerte de Bukele va a depender de la suerte del Bitcoin. Obviamente, en este momento no habla más de Bitcoin, Bukele. Los salvadoreños no quieren saber nada con el Bitcoin, nunca quisieron saber nada, el experimento fue un fracaso. Pero ¿por qué quería Bukele hacer esto? Porque era una manera de evadir el cepo, porque no nos confundamos, la dolarización es un cepo al sistema político. Es el único cepo, de hecho, nosotros que estamos tan acostumbrados a los cepos, el único cepo que necesita la economía argentina para crecer es justamente ese cepo. El cepo a la prodigalidad fiscal, el cepo a esta idea de que se puede vivir más allá de los recursos que genera la propia sociedad. Entonces, el tema ese de preservar los ahorros, porque en definitiva son los ahorros de la población, es el tema clave, porque esa es la integridad de la dolarización. Y si vos no buscás un mecanismo que te permita disuadir al sistema político de tratar de apoderarse de esos recursos, se va a apoderar de esos recursos. Así que bueno, eso lo tratamos en el libro y no creemos que es una de las partes de nuestra propuesta. Yo creo que quedan muchísimas preguntas. Ahí, bueno, Gabriel, una pregunta más, pero brevísima, porque nos tenemos que ir a las 8 ambos. Pero Ricardo tiene que volver a votar. Un comentario. A vetar. Vos tendrías que volver a vetar. Bueno, si les interesa mucho el tema este de Ecuador, el 4 de agosto, 17 horas, está confirmada en la presencia de Alfredo Arizaga, que es el ministro de Economía de Ecuador, probablemente casi seguro Jamil Mawad, que estaba, y Alfredo Romano. Así que agenden 4 de agosto, 17 horas. Sí, Alfredo era el ministro de Economía de Yamil Mawad, que fue el presidente que hizo la decisión. Y es muy probable que Yamil dijo que viene, pero un expresidente dice cosas viene y por después Zoom. no viene. No. Viene a Argentina. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Y Pablo también nos tiene que dejar. Así que, bueno, la pregunta lo enganchás a la salida a Emilio, y todas las dudas que tienen están en el libro y muchas más. Muchas gracias a todos. Les agradezco a todos.